Pues bienvenidas a todas las personas que nos están viendo. Nos encontramos en otra sesión nueva con sede cuidadora del Tren de la Felicidad, un proyecto que lo que trata es visibilizar a las personas que se encargan dentro del entorno de cuidado y que se encuentran ligadas a ese propio entorno de cuidado, ya sea a través de su profesión o a través de la propia institución. Y hablando de esto mismo, para quienes ya me conocen, imagino que sobrará la presentación, pero para quienes no, mi nombre es Emma Colau y soy la responsable del Departamento Jurídico y de Prensa de la CUFADE. Hoy pues nos encontramos con una visita bastante interesante y especial porque nos encontramos con una persona que, créanme cuando les digo, conviene escuchar absolutamente todo lo que nos va a comentar. Es alguien con una trayectoria intachable y con un sentido de la justicia bastante purista y en el mejor de los sentidos. Es actualmente diputado del Común en Canarias. Hablamos de don Rafael Llanes. Muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy, don Rafael. Hola, buenos días. Gracias a ustedes por invitarme. Siempre es un placer. Bueno, don Rafael, vamos a hacer unas cuantas preguntas muy probablemente variopintas, porque así es como funcionamos. Sin duda alguna, ha sido usted una figura como diputado del Común que ha puesto sobre la mesa muchos debates que son interesantísimos, ¿no? Y que además probablemente la sociedad reclamaba también tener más conocimiento sobre ese aspecto y quedaba un poco silenciado en un comienzo. Entre esos puntos sobre la mesa que se veían públicamente, llegó usted incluso a hacer una breve radiografía, pero bastante clara, sobre la dependencia en Canarias. Uno de los problemas derivados podría ser también, por ejemplo, el incumplimiento en cuanto a los plazos, que la ley marca 180 días en su máximo para el cumplimiento de los plazos de resolución y tardamos hasta 927 días de espera. Los problemas de la falta de personal que derivan de la propia administración pública e incluso el modelo de sistema de gestión que está fallando, ¿no? ¿Cree usted que es hora de generar un pacto por la dependencia en Canarias que apoye a todos los grupos políticos? Ese fue mi primera conclusión cuando en 2019 presenté el informe del año 2018. En aquel momento la dependencia en Canarias se tardaba 520 días en resolver un expediente cuando la ley dice 180 días. Entonces pedí un pacto por la dependencia. Faltaban 3 meses para las elecciones autonómicas del año 19 y no me hicieron caso. No me hicieron caso y entonces cuando presenté el del año 2019 ya no eran 520 días, ya eran 785 días. Y dije que era inaceptable. Bueno, pues ahora acabo de presentar el de 2020 y ya subió a 927 días, tal y como tú has dicho. Entonces, lo que vamos a hacer, lo que he planteado en el Parlamento, es hacer un informe extraordinario para saber cuál es la razón. Es decir, ¿por qué en Castilla y León se tardan 187 días en un año de pandemia? Que hubo 100 días de paralización y se tarda 187 días de media y nosotros tardamos 927. ¿Alguna razón será? Bien, pues entonces vamos a hacer un informe extraordinario para comparar los medios humanos y materiales que disponen otras comunidades autónomas en dependencia y los que dispone Canarias, porque por la información no oficial, pero la información que nos ha llegado es que son cientos de trabajadores los que harían falta. Bueno, pues vamos a elaborar un informe, lo llevaremos al Parlamento. Y nuestros informes, Emma, son siempre documentos en positivo. Nosotros llevamos un informe y le decimos al gobierno, oye, mire, esta es la propuesta que nosotros hacemos para mejorar. Después el gobierno, en su justa, toma la decisión que considere oportuna. Claro. Imagino que esas propuestas pues normalmente no todas se acogen, pero responden a criterios de necesidad en función de lo que usted va recibiendo y de la tendencia y las informaciones, además. Hombre, si nosotros argumentamos que hay otras comunidades, mira, por ejemplo, Castilla y León tiene 2.400.000 habitantes, nosotros tenemos 2.200.000. Sí, que hay una... Si nosotros aquí tenemos 64 valoradores y Castilla y León tiene 800, entonces hay una diferencia clara, ¿no? Bueno, pues nosotros vamos a valorar todas esas... Aparte del número de trabajadores, también vamos a estudiar el modelo de gestión, porque hay comunidades autónomas
que llevan a cabo el servicio de dependencia en estrecha colaboración con los ayuntamientos. Es decir, no es lo mismo que, estamos en la Matanza de Acentejo, no es lo mismo que un valorador que está en Santa Cruz de Tenerife vaya a visitar a una persona de la Matanza de Acentejo para conocer su entorno familiar, si tiene el baño adaptado, si tiene una cobertura familiar, que es algo muy importante para las personas dependientes, a los servicios sociales del Ayuntamiento de la Matanza de Acentejo, que ya conocen a la persona y que ya conozcan con su experiencia. Efectivamente, completamente de acuerdo. ¿Cuál cree que debería ser el primer paso por parte de los actuales responsables del gobierno en Canarias para comenzar a afrontar este drama social que tenemos frente al incumplimiento de plazos y teniendo en cuenta que, tal y como determina la articulación en los decretos que regulan justamente la resolución de las prestaciones, se establece que en caso del silencio administrativo y no resolverse superando los 180 días de espera, debe realizarse resolución positiva sobre las prestaciones en materia de dependencia? ¿Cuál cree que sería la mejor lado? Es una situación muy compleja y muy problemática, porque hay que tener en cuenta que la dependencia no es una situación estática, es decir, una persona que hoy, 4 de agosto de 2021, una persona tiene el grado 2, a lo mejor dentro de 3 meses es grado 3. O dentro de 6 meses. Y claro, las revisiones de grado a veces tardan años, y claro, llega la carta cuando ya la persona falleció. Es una situación muy triste para la familia, una injusticia tremenda, ¿no? Hay un problema, y es que la ley, es decir, cuando el Parlamento aprueba la ley, pone un plazo de 180 días, pero claro, el Parlamento que aprueba la ley, el propio Parlamento es el que aprueba el presupuesto de la Administración que debe cumplir esa ley. Por tanto, si pone 180 días, tiene que aprobar un presupuesto para un personal que sea suficiente para cumplirlo, si no, que modifiquen la ley. Efectivamente. Tiene que haber una racionalización del presupuesto. Efectivamente. En ese sentido. Precisamente y en relación al incumplimiento de esos plazos, algo que usted ha manifestado además y que es notoriamente distinto, me lo permite, a muchas voces que hemos tenido en la Diputación del Común. Esto es algo que realmente ha sorprendido en positivo a la población y que probablemente haya generado mayor sensación de amparo, ¿no? Y es que la Diputación del Común a su cargo ha solicitado un régimen sancionador para poder fiscalizar el cumplimiento de los plazos por parte de la Administración Pública. ¿Se ha convertido en hábito para la Administración este incumplimiento de plazos? La Administración incumple los plazos, es decir, cuando a un ciudadano se le da un plazo, la Administración le da a un ciudadano un plazo. Por ejemplo, la declaración de la renta, el 20 de junio. Si lo presenta el 21, un día, ya está sancionado. Y cuando es la Administración la que incumple, y no por un día, sino por años, no pasa nada. Ahí hay una indefensión de la ciudadanía. Por eso yo le pedí al Parlamento, oiga, denme competencia para yo poder sancionar a la Administración que no cumple. Son muy reticentes en darme esa atribución. Efectivamente sería, lo solicitamos, lo solicitó el Defensor del Pueblo de Aragón y yo. Los dos lo hicimos y en los dos la respuesta ha sido negativa. Ha sido negativa. Pero yo creo que es una muestra de la poca voluntad de la Administración de cumplir los plazos que ella misma se pone, porque ese plazo no lo aprobó la ciudadanía, lo aprobó el Parlamento. Y luego se incumple. Además fíjese, porque es la primera vez que se escucha algo así por el estilo. No hemos tenido referencias anteriormente de personas que generen esa sensación de amparo por parte de la población, porque efectivamente existe esa sensación de indefensión, pero también de sentimiento de impunidad de la Administración Pública. Nosotros hemos intentado acercar la institución a la ciudadanía. Entonces estamos, en primer lugar, en foros como este, que te agradezco mucho que nos invite, para que la ciudadanía sepa que existimos, que la Diputación del Común existe, que cuando una persona tiene un problema con la Administración Pública, o no con un particular, con la Administración Pública, puede venir a nosotros
Y lo intentamos, no siempre lo resolvemos, pero lo intentamos. Pero y en segundo lugar, estamos haciendo una gestión personalizada, es decir, las personas que presentan una queja, intentamos personalizarlo, llamarlo por teléfono, hacer una atención individual, efectivamente, para que se sienta atendido y así lograr, y posiblemente por eso la Diputación va siendo cada día más conocida y va teniendo cada día más personas que acuden. Efectivamente. Diría que gran parte de esas quejas, que claro, tendremos que hablar que en el anterior ejercicio tuvo un registro de 2.904 quejas en la Diputación del Común. ¿Considera que gran parte o en qué medida considera usted que ha tenido incidencia las quejas por incumplimiento de plazos en esa cuantía total de las quejas? Pues la inmensa mayoría. Mira, nosotros trabajamos en 28 áreas. Vivienda, discapacidad, dependencia, servicios sociales, etc. Bueno, la que más quejas recibe es dependencia, todas por incumplimiento de plazo. Pero incluso las otras, las que son de política territorial, por el catastro, las que son por servicios sociales, las que son por la PCI que no ha cobrado, las que son por no respuesta de la seguridad social, todo eso es la inmensa mayoría por incumplimiento de la Administración de los plazos que la propia Administración se ha puesto a sí misma. La Diputación del Común tiene la capacidad de requerir la información a la Administración pública competente en la materia que esté gestionando la queja tramitada. ¿Responde normalmente el requerimiento de esa información? ¿Responde realmente la naturaleza del documento que posteriormente se envía? Una pregunta muy interesante. Mira, nosotros solicitamos información a la Administración sobre la queja recibida. Y después de la respuesta puede haber varios casos. Uno, comprobamos que la Administración ha cumplido correctamente la ley. Y por tanto le decimos al ciudadano, usted no tiene razón, y se archiva. Segundo, la Administración cumple la ley, pero nosotros consideramos que se puede mejorar algún aspecto. Y entonces enviamos una sugerencia, que es aceptada o no. Normalmente se acepta. Tercero, comprobamos que incumple la ley y entonces hacemos una recomendación. Y la recomendación normalmente la acepta. Pero después, tengo que decirlo, tenemos que hacer un seguimiento para ratificar que efectivamente se ha adoptado ese acuerdo. Claro. Y bueno, y una cuarta, si vemos que hay una vulneración de derechos cercano al Código Penal, vamos a Fiscalía. Hombre, claro, debe haber esa colaboración entre la Administración Judicial y la Diputación del Común. ¿Considera que el haber incrementado ese número de quejas, porque ha habido un aumento exponencial de un 11,18% desde 2019 a 2020 en materia de registro, incluso cuando había una tendencia a la baja al principio del año de casi 45% por el hecho del propio confinamiento, ¿no? Pero terminando al final con ese incremento? ¿Considera usted que responde a una mayor confianza en la gestión de la Diputación del Común actualmente? Yo creo que sí, y estamos muy satisfechos. Mira, te voy a dar un dato. En los días que llevamos de 2021, ya han venido a nuestra institución más personas que en todo el año 2018 y casi tantas como en 2019. Es decir, ha aumentado de forma importante. Por dos razones, en mi opinión. Una, mayor conocimiento de la institución, y dos, el hecho de que estemos muy cerca de los problemas ciudadanos y vemos los medios informativos y las redes sociales, y cuando percibimos que un derecho fundamental puede verse violentado, acudimos a esa realidad para intentar solucionarlo. De manera que estamos muy satisfechos. Y esa satisfacción no se corresponde tanto con la Administración, por lo que decíamos antes, porque no contestan con la celeridad que a nosotros nos gusta. Me imagino que a más contenta está la persona que requiere al final el amparo de la Diputación del Común, pues menos será la satisfacción de la Administración Pública a la que se dirija.
Don Rafael, ha resultado usted ser muy incisivo en materia de derechos y su cumplimiento, y tal es así que el pasado 30 de julio declaraba usted en prensa su reclamo de un centro especializado en enfermedades no comunes. ¿Podrías comentarnos un poco sobre Sí, bueno, las enfermedades raras, conocidas así, son 6.000, sí, son muchas, pero entonces afectan a muy pocas personas y entonces hay poca investigación sobre ellas, claro, y porque hay pocos casos. Por ejemplo, el síndrome de Rubinstein, que me reuní con ese colectivo hace 3 días, se produce 1 por cada 125.000 nacimientos, es decir, muy poquito. Entonces, hay un neurólogo que tiene un caso y no lo estudia en profundidad. Entonces, ¿qué se ha hecho en algunas comunidades autónomas? Pues hacer un centro de referencia. Y entonces, cuando se determina que una persona tiene una enfermedad rara, muy poco común, entonces va a ese centro de referencia. En ese centro de referencia, en primer lugar, se sienten integrados. En segundo lugar, comparten experiencias con otras personas que están en la misma situación. Y en tercer lugar, el personal que lo lleva se va especializando en esas enfermedades raras y por tanto hay una mejor cobertura. Efectivamente, o sea, cumplir lo que viene a ser un principio real de sanidad pública, que no dotar de centros de enfermedades. Bueno, hay que decir que la sanidad pública canaria, la verdad es que ha respondido adecuadamente en una situación tan difícil con la pandemia. Te doy un dato. Nosotros hicimos del año 2020 un capítulo que estudia las quejas relacionadas con el COVID-19. O sea, el impacto que hubo sobre vivienda, sobre servicios sociales, sobre discapacidad, etc., ¿no? Bueno, pues de todas esas quejas del COVID-19, que es un asunto sanitario, menos del 3% eran de sanidad. Es decir, hay un grado de satisfacción importante. Ahora, a nosotros nos corresponde pedir cada día más. Claro. Y entonces, en este caso estamos pidiendo algo que consideramos justo, y es que las familias que sufren por un miembro tener una enfermedad rara tengan una cobertura adecuada. Por supuesto. De hecho, era Lourdes Saixo, si no me equivoco, de síndrome de Reed, la que había también dado declaraciones al respecto y se sentía además muy agradecida. Síndrome de Reed, lo hablé yo con esta persona, y bueno, hay pocas localizadas en el archipiélago, creo que 4, aunque ellos consideran que hay algunos más, pero no los tienen localizados. Claro, son 4 familias que están sufriendo una situación muy compleja. Es un desamparo y un vacío absoluto. Entonces es necesario unificarlo a nivel de toda Canarias en una unidad en la que se vaya especializando poco a poco. Efectivamente, perfecto. Muchas personas suelen pensar, y aquí volvemos un poco a estos procedimientos de queja, usted enlazando un poco lo que comentaba al final con esta cuestión del 3% derivado de las quejas relacionadas con sanidad, pero abriendo un poco el ámbito, muchas personas suelen tener esa idea de que iniciar un procedimiento de queja no va a servir para nada y que es una pérdida de tiempo. ¿Qué le diría usted a la población que ahora mismo tiene esa idea y muchas veces no da el paso de registrar a lo mejor una queja de su diputación o a cualquier administración competente? Bueno, yo creo que cuando nosotros tenemos un problema con la administración pública, lo que tenemos que hacer es quejarnos en el sitio adecuado. Y me explico, de poco vale que tú y yo estemos tomándonos un café y me queje del ayuntamiento de no sé qué sitio, porque eso queda ahí como liberación personal mía, pero no llega a la queja. Hay que hacerlo en el lugar adecuado. Y el lugar adecuado, en el caso de consumo, es la OMIC, en el caso de los derechos fundamentales, es la Diputación del Común. Y es la única forma que hay de llegar a la administración y exigirle que se pronuncie por escrito al respecto. Te diré que de los expedientes de 2020, en un 70,23% de los casos se le dio razón a los ciudadanos. Y tengo que decir que en ese 70,23% están los que finalmente se les dio el derecho y también los que se les reconoció el derecho. Y me explico. Imagínate una reclamación, ahora mismo lo estaba recordando, de un complejo polideportivo que se hizo en un municipio de Gran Canaria.
Una persona presentó una queja en el ayuntamiento, oiga, un trozo de ese terreno es de mi propiedad. Claro. El ayuntamiento le dice que no, entonces viene a nosotros. Nosotros, bueno, pues argumentamos con el catastro, hicimos un trabajo muy interesante y al final le demostramos al ayuntamiento que aquello era de la ciudad. Bien, entonces el ayuntamiento nos contesta, oiga, efectivamente, tiene usted razón, esa persona tiene derecho a ese dinero. Bien, pues en ese momento nosotros cerramos el expediente y lo damos como positivo. Pero claro, el señor no ha recibido el dinero todavía. Hasta el cumplimiento. Por tanto, hay un reconocimiento favorable, pero no se ha hecho efectivo. Entonces le decimos a la persona, mire, cerramos porque al ayuntamiento dice que usted tiene razón, pero si pasado un tiempo razonable y no se le ha abonado, vuelva a nuestra institución. En cuanto a lo que relativamente poco comentamos sobre el informe, que además me pareció interesante porque tal y cuando usted lo presentaba, el informe anual de 2020, pues bueno, usted comentaba bueno, que habría un capítulo que era para hablar sobre la incidencia de cómo había incidido la COVID-19 en las administraciones públicas y el grado de satisfacción y cumplimiento de normas que había habido en función de los registros de quejas. Usted lo presentaba a sí mismo también al presidente del Parlamento de Canarias, y para que la gente pueda entender un poco esa cuestión, porque muchas veces hablamos de lo que viene a ser el informe anual de la Diputación del Común, pero la población no suele entender qué recoge ese informe. ¿Qué recoge ese informe? Bueno, pues el informe recoge, en primer lugar, las quejas que se han recibido, en segundo lugar, las actuaciones que nosotros hacemos sin recibir quejas. Por ejemplo, nosotros hicimos una actuación de oficio para comprobar que la administración pública cumple la ley de igualdad, en el sentido de que en los consejos de administración, en todos los órganos colegiados de la administración pública, tiene que haber una representación paritaria entre hombres y mujeres. Pues lo hemos pedido y bueno, te asombraría de ver que hay cabildos que tienen empresas públicas en las que la composición es 87% hombres, 13% mujeres, 80%, 20%. Pero muchísimas. Sí, sí. Entonces nosotros hemos hecho las recomendaciones oportunas, lo que antes te decía, las recomendaciones. Ahora la administración nos remitirá un escrito diciendo que lo aceptan, seguro, como no van a aceptar cumplir la ley. Pero después falta la segunda parte que antes te decía, el efectivo cumplimiento, ¿no? Y recoge esas actuaciones de oficio, recoge los incumplimientos de la administración y recoge también una serie de peticiones que hacemos. Son peticiones de mejora, como es el Centro de Enfermedades Raras, como es la petición bueno, hay en todo, desde vivienda, por ejemplo, hemos pedido que se tenga una política de vivienda basada en el alquiler social, que es aquel alquiler que va en relación a la renta familiar y no al precio de la vivienda, y un parque de vivienda público lo suficientemente amplio como para dar cobertura y garantizar el artículo 47 de la Constitución, y así vamos haciendo recomendaciones en el área de menores. ¿Qué te digo en el área de menores? Porque el año 2020, no nos olvidemos que también, aparte del año de la pandemia, fue el año de la llegada de personas procedentes del continente africano, llegada irregular, y de los que 2.776 eran menores y por tanto competencia de la comunidad autónoma de proteger sus derechos, que se vio desbordado, que era una cantidad exagerada. Y yo me dirigí a los otros defensores del pueblo autonómicos para que recabaran la solidaridad de sus gobiernos respectivos, y resulta que las contestaciones no fueron nada alentadoras, ¿no? En alguna comunidad acogía 15 niños, 15. Terminó nosotros 2.700, ¿no? Efectivamente. Al final nosotros optamos y solicitamos al Defensor del Pueblo de España que pida al Gobierno del Estado que ese reparto de
de responsabilidad de proteger los derechos a esos niños y niñas sea automático entre todas las comunidades autónomas para dar una cobertura adecuada a esos niños. No, efectivamente, porque incluso cuando la llegada se produce en el suelo autonómico canario, al final la responsabilidad social es nacional, del propio Estado incluso, porque estamos hablando de una crisis humana que afecta literalmente a las administraciones competentes superiores de la comunidad autónoma. Efectivamente, los adultos ya les corresponde al gobierno del Estado, pero los menores a la comunidad autónoma. Entonces, lo correcto es hacer un reparto adecuado, sí, porque no estamos hablando de garantizarle a esos niños la cama, la comida, ir al instituto y la ropa. No, estamos hablando de integración social, estamos hablando de una cobertura psicológica, una cobertura social adecuada para integración en nuestra sociedad. En función de los recursos, que no son tan, desgraciadamente no son tantos como quisiéramos tener. A través de los informes anuales, y ya no hablo desde la aceptación de la recomendación, sino desde el cumplimiento de la aceptación de esa recomendación, digamos que en tendencia a subida o digamos... Yo creo que día a día la administración pública, digamos, es más cumplidora con el diputado del pueblo. Cada día más cumplidora. Hay administraciones que me han contestado: oye, diputado, que todo el trabajo que yo tengo encima contestarte, y yo siempre les digo, mira, contestar a la diputación es contestar a la ciudadanía, y contestar a la ciudadanía es, lo decía el otro día en el Parlamento, es síntoma de buen gobierno, de transparencia, de calidad democrática. Es decir, las personas tienen derecho a ser respondidas cuando hacen una consulta a la administración, y la administración parece que le cuesta, ¿no? Sí. Yo creo que ahí llevamos una tendencia en positivo. Es realizar al final pedagogía, ¿no?, con la administración. Sí, efectivamente. ¿Cree usted que esas recomendaciones deberían ser vinculantes para el gobierno, teniendo en cuenta que su diputación al final recoge el testigo de las necesidades de la población? Hay dos cosas, ¿no? Es decir, por un lado están las sugerencias, por ejemplo, la creación de un centro de referencia para enfermedades raras. Eso lo acepta o no la administración, pero no es una obligación legal, no está en ninguna ley. Y las recomendaciones sí están en la ley. Por tanto, las recomendaciones, la administración tiene la obligación de aceptarlas, y no solo aceptarlas, sino cumplirlas. Hay que distinguir, ¿no? Sí, unas son peticiones y otras son, oiga, usted está incumpliendo la ley. Por ejemplo, en la representación equilibrada entre hombres y mujeres, mire, está incumpliendo la ley. Bueno, no le voy a poner una multa porque no puedo, pero cúmplala. Efectivamente. Y ya para acabar, justamente esas recomendaciones, que además son de imperativo para la administración pública, tal y como comentaba, suelen cumplirse o suelen hacerse efectivas por parte de la administración pública, o digamos que no se suelen hacer efectivas y que tiene que usted hacer ese seguimiento. No, la verdad es que la administración es lenta, no es todo lo ágil que quisiéramos, pero evidentemente tiene la vocación de cumplir. Y efectivamente, cuando nosotros hacemos una recomendación que acepta la administración lo cumple. No en los plazos que nosotros quisiéramos, pero lo cumple cada día más. Pues es un mensaje, yo creo que un poquito gratificante para las personas que suelen tener otro imaginario colectivo de cómo funciona la administración pública. Don Rafael, muchísimas gracias por participar en este pequeño espacio que queremos habilitar. Yo hablo mucho, así que no ha sido tan pequeño al final. Y muchísimas gracias de verdad por su presencia, porque es un orgullo poder tenerla aquí. Pues nosotros encantados de haber estado aquí y de colaborar con un colectivo como el de ustedes que trabaja tanto en el mundo de la dependencia. Si hay algo que en la Diputación del Común nos preocupa es la discapacidad y la dependencia. Y en ese campo ustedes están haciendo una gran labor, por tanto nosotros lo que nos queda es felicitarlos y decirles que estamos a su disposición. Muchísimas gracias, así lo hemos notado siempre. Pues esperamos que les haya gustado este pequeño espacio de encuentro que hemos hecho. Perdónenme, porque es mi primera vez en un espacio con ustedes cuidadoras, pero esperamos que haya muchísimos más. Muchísimas gracias.